Bueno, el día de hoy en mi canal tenemos una invitada muy especial que es la doctora Viviana Forero. Ella es ortodoncista de la Universidad Javeriana aquí en Colombia, es súper certificada en Invisalign, que es la ortodoncia invisible. Ella tiene varios años ya manejando este tipo de ortodoncia, ¿no? Se podría decir. Pero quiero primero que la doctora, primero agradecerle que ya está aquí con nosotros hoy y preguntarle qué es Invisalign o qué es ortodoncia invisible, doctora Viviana. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues gracias a la doctora Gaby por la invitación acá a su canal. Hoy quiero contarles un poquito pues en qué consiste la ortodoncia invisible con Invisalign. Acá les voy a mostrar la cajita. Básicamente el tratamiento de ortodoncia invisible con Invisalign es una secuencia de alineadores o de placas. Acá como podemos ver en el modelo, este es un alineador, es un aparato que es removible, está hecho en un material plástico y consiste en una secuencia de placas o de alineadores. Aquí como pueden ver hay una tirilla, ¿sí? Digamos de todos los alineadores que necesitaría un paciente. En cada bolsita viene material plástico. Entonces la tecnología de hoy en día pues nos está llevando a cambiar la ortodoncia tradicional. La ortodoncia tradicional es básicamente con brackets. Este tratamiento es sin brackets, sino con las placas que les mostré. Tiene varias ventajas, entonces una de las ventajas es que es removible. El paciente se lo puede quitar y se lo puede colocar. Al ser removible, pues va a poder facilitar su higiene oral, entonces va a poder pasarse la cera dental, el cepillo, va a Doctora tener Vivi, comodidad. ¿Sí? perdona que te interrumpa. Una pregunta. ¿Esto es plástico qué? ¿Eso resiste si una persona tiene bruxismo, si aprieta los dientes? Y adicionalmente, tú dices que eso se puede quitar y poner. ¿Cómo es el tratamiento? O sea, ¿cómo se quita, cómo se pone, cuántas veces? Entonces, este material plástico el paciente lo debe tener puesto 21 o 22 horas al día. Simplemente se lo va a quitar cuando va a comer, cuando va a realizar su higiene. Como les mencioné, es un material plástico. Invisalign es la marca que tiene acá presencia en Colombia, pero es líder a nivel mundial. Ellos patentaron ese material. El material se llama SmartTrack. Las características del material es que es un material que tiene una flexibilidad, ¿sí? Permite, digamos, colocárselo sin problema, retirarlo también sin problema. Y lo más importante es que nos va a mover los dientes. En pacientes que tienen bruxismo o apretamiento dental, pues fíjense que al quedar puestas esas férulas, los dientes y las muelitas van a quedar forrados. Va a ser un beneficio porque no va a tener esa carga constante o ese apretamiento dental y a su vez vamos a proteger los dientes. Ok, Doc, hay otras marcas que conocemos en el mercado, como por ejemplo un Moons. ¿Qué diferencia puede haber con Invisalign? Bueno, tenemos muchísimas diferencias. Digamos que a mí me gustó mucho certificarme con Invisalign porque encontré pues una marca que lleva una tradición, llevan 25 años haciendo tratamientos muy exitosos, 14 millones de sonrisas a diferencia de las otras marcas que hasta ahora digamos están empezando, llevan unos 4 o 5 años. Segundo, el material. ¿Sí? Invisalign creó este material y lo patentó, el SmartTrack. Entonces es un material que tiene muy buena calidad, no se va a fracturar y mueve los dientes. Tercero, el tratamiento debe estar supervisado por un ortodoncista. ¿Sí? Hay otras marcas que las vemos pues acá comúnmente en Colombia, te ofrecen que te escanees, que te lleguen las cajas a tu consultorio o a tu casa y el paciente solito va a hacer el cambio de los alineadores. Recuerden que esto siempre debe ser bajo supervisión de un profesional y asistir o a controles virtuales o a controles presenciales. Ok, Doc, voy a girar un poco la cámara acá para mostrarles algo. La doctora nos mostró esto, ¿verdad? Que es una tirilla. Entonces, ¿cómo se maneja? Porque que yo sepa, los brackets, uno debe estar presente y tener un control mensual con cada médico, ¿verdad? Con cada ortodoncista, pero Sí. ¿esto entonces serviría para un paciente del exterior? Entonces, el tratamiento está diseñado para hacer controles presenciales o también para hacer controles a distancia. Entonces, si el paciente vive en el extranjero, simplemente le entregamos la totalidad de sus alineadores y vamos haciendo controles virtuales. Lo más importante es hacer una planeación previa de cada uno de los micromovimientos que vamos a hacer. Si el paciente está acá en Colombia o está cercano a nuestro consultorio, a mí me gusta citarlo una vez al mes
y le voy entregando poco a poco los alineadores que usa en el mes. Ok, perfecto. Hay una ventaja acá y hago un paréntesis y es que la doctora Vivi, cuando aquí nosotros tenemos consultorio los dos, somos equipo de trabajo, tenemos hotel aquí incluido en el complejo, entonces los pacientes pueden fácilmente venir, quedarse en el hotel con tarifas especiales, hacer su tratamiento, planificarlo y ya con la doctora Vivi, digamos, iniciarlo, ya posteriormente, pues sin ningún inconveniente, se devuelven a su país y van haciendo los controles virtuales. ¿Sí? Vivi, entonces cuéntanos una cosa. Ella tiene acá atrás el escáner, que es de ella, y este aparatico, esto es un aitero, esto es súper importante para poder hacer todo el proceso de Invisalign, pero quiero que la doctora Vivi nos explique de principio a fin, si, desde el momento que te llega un paciente a la consulta, cómo es el proceso para que pueda llevarse a cabo este tipo de tratamiento. Bueno, ahorita estamos implementando toda la parte digital a la odontología y en mi caso pues a la ortodoncia. En este momento pues contamos con el escáner intraoral. Vamos a acercarlo aquí para que lo puedan ver. El escáner básicamente pues es una cámara, esta es la punta que le introducimos en la cavidad oral y vamos copiando toda la anatomía de los dientes y cómo está su mordida. Entonces acá, como pueden ver, nosotros analizamos la mordida, digamos la oclusión del lado derecho, la parte delantera, la parte izquierda. Podemos analizar arco por arco, acá vemos la parte superior y le podemos mostrar al paciente cosas que nunca se han visto. Normalmente se mira uno al espejo, pero nunca tan detallado como lo permite hacer el escáner. Acá vemos también la parte inferior. Entonces, con este escáner vamos a empezar a hacer la planeación del tratamiento de ortodoncia invisible. Vamos a hacer la planeación de cada uno de los micromovimientos del tratamiento. Esto también es muy bonito porque nos va a permitir ver cómo está mordiendo el paciente. Muchos de los pacientes nos consultan porque tienen dolor, están apretando, tienen dolor en la articulación, ¿sí? Acá podemos hacer lo que se llama un oclusograma. Vemos en diferentes tonalidades cómo está mordiendo el paciente y acá, por ejemplo, en las tonalidades rojas es donde está entrando mayor en contacto la parte superior con la inferior. La idea de un tratamiento de ortodoncia no solo es dejar la parte estética, sino también la parte funcional. Entonces, hay personas que nos consultan porque les duele más un lado, el izquierdo o el derecho, no sienten la mordida estable. Entonces, con todas estas herramientas tecnológicas podemos llegar a un desarrollo de un tratamiento íntegro y completo. Perfecto, entonces te llega el paciente a la consulta, doctora Vivi. Tú le haces un escaneo con este aparato. Sí. Ajá. Y luego, ¿qué ocurre? ¿Te necesita una radiografía? Sí, idealmente tener una radiografía panorámica, una radiografía de perfil y unas medidas, eso se llama un trazo cefalométrico. Esas medidas son para mirar las angulaciones iniciales de los dientes. Recuerden que hay personas que empiezan con los dientes muy salidos hacia los labios o muy metidos como hacia el paladar o la lengua. Entonces la idea es como tener el reporte inicial de cómo están estas angulaciones. Ya cuando tenemos esos exámenes más el escáner, vamos a hacer la simulación del tratamiento. Ya les voy a mostrar en qué consiste esta simulación. Es decir, que en la propia cita el paciente va a poder ver cómo está en su tratamiento y cómo finalizaría su ortodoncia. Ahí lo pueden ver, cómo va variando, ¿no? Entonces aquí está calculando, va en el 73%, ya les mostramos. Aquí en el lado izquierdo, ¿sí? Acá en el lado izquierdo vemos cómo llega el paciente a la cita de valoración y acá en el lado derecho vemos cómo finalizaría el tratamiento de ortodoncia. O sea, ya tú de una vez, del paciente desde el inicio, desde antes de haberse hecho inclusive el Invisalign, puede ver cómo va a quedar. Exactamente, esa es una de las ventajas, va a ver cómo va a finalizar su tratamiento. Eso es lo que se llama un clean check. Esto se llama una simulación del tratamiento. Entonces voy a acercarles acá. Este es el antes, ¿sí? Entonces el antes, miremos acá, los dientes se ven torcidos, esta muelita pues está, digamos, como metida hacia el paladar, y fijémonos acá en el lado derecho, ¿sí? Cómo se ve ya la planeación de los dientes alineados o derechos y la muelita en su lugar. Entonces, esto es lo que se hace para iniciar el tratamiento. Perfecto. Una vez entonces el paciente ve esto contigo, dice, perfecto, doctora, me encanta cómo voy a quedar.
y decide entonces iniciar el procedimiento. ¿Qué pasa ahí en cuanto a tiempos, en cuanto a lo que se entrega y todo? Después de tener ya los exámenes más el escáner, vamos a empezar a hacer una planeación digital, es decir, en un software. Yo como ortodoncista le voy a pedir al software que me realice ciertos movimientos y me va a arrojar un número específico de placas o de alineadores. Siempre me preguntan cuántas placas voy a utilizar, esa respuesta la tengo después de hacer la planeación. Entonces les pongo un ejemplo, hay personas que necesitan 14 alineadores, hay otras personas que necesitan 26 alineadores y hay personas que necesitan muchos más alineadores, dependiendo de la complejidad del caso y de los movimientos que tengamos que hacer. Una vez aprobemos ya el plan de tratamiento, un ejemplo que el caso del paciente sea de 14 alineadores, aprobamos la manufactura del tratamiento. Esos alineadores no se fabrican acá en Colombia, sino en Estados Unidos o en Costa Rica, dependiendo la planta a la que llegue el caso, y en tan solo 15 días llegan todos los alineadores. Nos van a llegar las cajitas así, con toda la secuencia de placas que les mostramos antes. Si ustedes ven aquí, adentro de cada bolsita están los dos alineadores, esto es superior e inferior, ¿cierto? Sí, superior e inferior. Y podemos manejar casos solo superiores, solo inferiores o combinados. Bueno, y hay algo importante, los pacientes, doctora Vivi, tienen que ser muy responsables a la hora de atenderse, ¿no? Porque, ¿cómo sabemos nosotros con los alineadores que el paciente ha sido juicioso? Porque hay que saber que el paciente se haya colocado los alineadores la cantidad de horas que sea al día, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos con el alineador que el paciente realmente está siendo juicioso y se los está colocando para poder tener un tratamiento exitoso? Porque si el paciente no se los coloca, pues también retrasa los tiempos que se han pautado, ¿no? Y los resultados. Exactamente. Este es un tratamiento que necesitamos 50% colaboración del paciente y 50% del caso del ortodoncista. ¿Sí? Recuerden que deben usar los alineadores 21 o 22 horas. Y los alineadores van a traer unos indicadores de uso. Préstame una bolsita y les muestro cuáles son los indicadores de uso. Entonces acá viene un circulito azul, de un lado el alineador y acá viene otro. A medida que uno como paciente lo va usando, la saliva empieza a degradar este indicador. Entonces siempre trato de decirles cuando vengan a la cita, tráiganme los alineadores anteriores y yo corroboro justo esto, que estos indicadores empiecen a degradar y ya se quite esa marquilla azul. Esa es una forma como sabemos si el paciente está usando o no los alineadores. Perfecto. Bueno, yo creo que esto sería ideal para hacer una primera parte, ¿cierto, doctora Vivi? Sí. ¿O hay algo que más que nos quieras comentar ahorita en este video para que todas las personas puedan aclarar de pronto alguna duda, algo que yo no haya abarcado? ¿Se te ocurre alguna pregunta que te hayan hecho? Por ejemplo, ¿en qué casos no se puede manejar Invisalign? Los casos ahorita de problemas dentales los estamos tratando todos los casos, ¿sí? La única restricción que tendríamos es si el paciente presenta alguna alergia al material plástico en el cual está diseñado los alineadores. Pero en sí estamos tratando casos para niños, para adolescentes y para adultos. Ok, importantísimo. Recuerden que el paciente que tenga problemas de hueso, encía, problemas periodontales, debe primero atenderse esa parte antes de poder siquiera mover cualquier diente, sea con Invisalign, sea con brackets o con la opción que sea, porque pues, eso es súper importante. Si nosotros movemos un diente que tiene una enfermedad en los tejidos que lo soportan, pues se va a enfermar aún más. Entonces nosotros tenemos que primero controlar esa parte, que ese es mi rol dentro de los tratamientos de la doctora Vivi, y ya posteriormente la doctora Vivi puede iniciar. No necesariamente tiene que ser algo que nos va a demorar muchísimo, porque también depende del juicio del paciente en el momento en que yo instaure el tratamiento periodontal y se logre equilibrar esa salud periodontal del paciente para que la doctora pueda iniciar. Otra de las características, como lo mencionó la doctora Gabriela, de estos alineadores es que ellos van a producir menor fuerza si lo comparamos con los brackets o con una ortodoncia tradicional. Entonces muchas veces nos consultan los pacientes con la enfermedad periodontal, es decir, que tienen sus dientes con mucha movilidad, que han perdido hueso, o también me consultan pacientes que tienen las raíces cortas, la parte interna de los dientes, y en muchos lugares les dicen no se te puede hacer un tratamiento de ortodoncia justo por esas causas que mencioné. Recuerden que con Invisalign podemos hacer esos movimientos
de una manera pues muy controlada, ¿sí? Entre placa y placa el movimiento que se le hace a un diente es 0.25 milímetros y también podemos pedir que sean unos movimientos mucho más lentos al 0.25. Entonces vamos a mover los dientes de manera constante pero de manera más suave. Perfecto. Bueno, mi doctora Vivi, yo creo que por este ratico ha estado súper, hay mucho de qué hablar, entonces la idea es que ustedes por favor nos cuenten si ustedes tienen alguna duda, que nos escriban en los comentarios si ustedes quisieran que hiciéramos un segundo video con todas las preguntas que tengan. Entonces bótennos las preguntas y nosotros cuadramos un video y lo hacemos de nuevo con la doctora Vivi, aclarándoles súper bien y tratando de trabajar con el material que ella tiene, pues que es súper didáctico porque ustedes pueden ver bien cómo funciona pues todo este proceso y realmente ha sido muy exitoso y está en auge por ese mismo motivo. Entonces, doctora Vivi, mil gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias, Doc. Esperamos acá las preguntas que tengan. Sí, claro que sí. Chao y nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias. Chao.